Qué bueno que estés por acá. Y un saludo. Espero que el tema está chévere, espero que te vaya gustando. Y vamos entrando con él. Entonces vamos a continuar. Estoy viendo aquí mi, lo que les tengo para hoy. Y vamos a continuar. Había dicho, no sé cuántos vamos entrando. Listo. Ah, qué bueno que te gusta. Hola de nuevo, Omar. Omar tocó un punto importante que también John trató, y es el asunto de la política. Les recomiendo mucho, a propósito de eso, el texto de Max Weber, El político y el científico, porque ahí hay mucho que encontrarse, ¿no? La política hay que preguntarse, ¿se puede hacer una ciencia política, por ejemplo? Yo soy de los que dudo, pero es necesario establecerla, o sea, una ciencia sobre la política. Sobre todo porque la política, al igual que la economía, guarda lo que una vez un economista muy discutible, que era Henry Heydrich, decía algo, y es que guarda unos compromisos egoístas muy fuertes. Entonces, cosa que también es una de las grandes mentiras que nos han hecho creer los neoliberales, especialmente Keynes, pero la economía en realidad debería ir, y lo mismo que la política, pensándose de una manera mucho más colectiva. Hola, Julián. Y el papel decisivo que juega la ciencia es el de poder unificar al ser humano en una actividad que lo lleve a pensar hacia las generaciones futuras. Es decir, lo que yo planteo, lo que pienso, es que debemos generar políticas cada vez mejores para la planificación científica, pero a la vez la ciencia debe permear con su sistema de conocimiento del mundo cómo trabajar el mundo desde una política mucho más clara. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a evaluar las ideas o digamos, los conflictos de intereses que haya entre las poblaciones para evaluarlas de una manera más interesante. Allí el pensamiento crítico va a jugar un tema decisivo porque, ojo, los científicos, no por el hecho de ser científicos, no quiere decir que no tengan intereses personales, que nunca representan a la ciencia en sí, como dicen o argumentan algunos de los adalíes o gestores del posmodernismo, cuando al decir que la ciencia es un relato más, cuando eso no es así. La ciencia no es un relato, sino que la ciencia es buscar si esos relatos que nos echamos a nosotros mismos en realidad pueden confirmarse y contrastarse con la realidad. Pero bueno, les venía diciendo que tener pensamiento crítico no reemplaza ni minimiza los sentimientos y las emociones, ¿ya? Muchas veces cuando daba esta clase en comunicación social, hablaba con los estudiantes y les decía que no por el hecho de que aprendieran este tipo de cosas es simplemente ir a cuestionarle a la gente las creencias porque sí, porque es que ellas involucran sentimientos. Es decir, no por el hecho de que yo no crea en determinada creencia, yo voy a saltar a donde mi abuelita o a donde unas tías a decirle, vea, eso que usted cree es falso y es una mentira y todo el tiempo le han venido a mentir. Pueden ser muy nobles nuestros intereses por querer iluminar a los demás, pero resulta que uno debe aprender a trabajar con las emociones y los sentimientos. Daniel Trujillo, hola, un saludote, qué bueno que estés por acá, Daniel. De Dision, uno de los grupos que apoyamos en Génesis, igual que a Señor Nadie, y que espero que escuchen, es un gran grupo. Y Daniel algún día les va a mostrar mucho más. Eh, Hola de nuevo, John. Qué bueno que estés, John, por acá porque buena la pregunta que hacías. Bueno, entonces no es hacer que los sentimientos de las otras personas se hieran, ya, o herirlas. A veces a mí me pasaba, y eso sí tengo que confesar, lo que yo era muy maldadín, o maldadosito, porque yo llevaba a la casa lo que la gente no hace, que es la locura de dejar entrar testigos de Jehová y mormones a la casa, yo sí la hacía. Y me encantaba discutir con ellos porque yo investigaba previamente las contradicciones y las cosas que habían en sus creencias y comencé a decirle, pero oiga, pero ¿por qué dice esto acá? Pero ¿por qué otro lado dice esto? Mire que yo investigué y dice esto otra cosa. Para ver qué cara hacían y no siempre es muy agradable, ¿no? Porque ver esa forma de titilar del ojo de forma involuntaria y generar disonancias cognitivas sin que te lo pidan es muy harto.
¿ya? Y uno no quiere verse tampoco en eso. Pero, atención, eso no quiere decir que entonces admitamos todas las ideas como una realidad. Nosotros no podemos llegar a pensar en términos, como asumen el posmodernismo de ahí para adelante, todas esas ideas, que mis pensamientos condicionan la realidad. No, mis pensamientos hacen que yo piense así y genere una imagen mental del mundo, pero eso no quiere decir que sea real. La realidad es objetiva y se puede conocer y se puede contrastar. Y el elemento que nos ayuda a hacer eso es la ciencia. Y el caso más específico de la ciencia es la comprobación y la generación de teorías. La comprobación a través de la experimentación, que es tan importante en la ciencia, pero también generar teorías lo suficientemente explicativas, que nos amplíen el mundo. Porque eso es lo que hemos hecho a lo largo de siglos, ampliarle el mundo a todas las personas, para que entendamos que los objetos no son solo objetos, sino que son realidades físicas mucho más amplias de lo que en realidad nos imaginamos. Y eso es emocional, y eso es espiritual, y eso lleva mucha emoción, y es un poco contagiar a la gente de la importancia de eso. Y eso hay que llevarlo al plano político, para poder que nuestros líderes o los líderes que vamos a escoger, que pienso que deben ser mucho más idóneos, nos ayuden efecto a pensar hacia el futuro, a pensar más allá de las narices, más allá de lo que Marx llamaba el estrecho horizonte burgués, esa forma de pensamiento tan limitada que tenemos frente a la realidad. Ahora bien, vimos esos factores que no son el pensamiento crítico, pero ahora para tomar esta parte vamos a ver cuáles son las condiciones para ser un pensador crítico. O sea, si algunas de ustedes, de las personas que están aquí, alguna de las mujeres, algunos de los hombres que están aquí, quieren o les gustaría ser un pensador crítico, al menos 5 cosas deberíamos tener en cuenta para hacerlo, ¿ya? Para poder determinar un poquito en nosotros mismos ese factor de ser un pensador crítico. O sea, descartando las anteriores y descartando sobre todo no caer en 2 trampas antes de explicar esto que me gustaría tener en cuenta, y es no caer en el escepticismo acérrimo, porque eso nos puede llevar a la paranoia y a la conspiración, o a una serie de supuesto empirismo excesivo que se llama el cetetismo, y es el que filosóficamente ha llevado a los tierraplanistas a decir, no, es que mire, la tierra es plana porque yo la veo plana, y como de aquí para allá se ve plano es porque la tierra es plana. Entonces eso evita la generación de teorías y de formas de abstracción que nos ayudan a entender el mundo, y que no, porque nosotros no podemos evaluar las cosas todas en términos empíricos, ¿ya? O sea, yo no puedo trabajar empíricamente una estrella que está a millones de años luz. Yo tengo que basarme a través con un instrumental apropiado para poder recoger cierta información y deducirla de la mejor manera, y para eso necesito teorías, ¿ya? Y teorías muy claras. Michael, qué bueno que entraste, un saludote. Entonces, no es evitar eso, ¿no? Evitar caer en ese escepticismo acérrimo, en pensar que no es así, que nada es así, que todos nos mienten, que todo es una mentira, que todo es un complot, porque en efecto no es así. Por supuesto la gente miente, por supuesto hay conspiraciones, por supuesto la gente hace trampas, por supuesto hay intenciones económicas detrás de todo eso, cosa que es un tema que hasta donde yo estoy indagando en ese famoso tema de la 5G, que yo sé que a algunos tal vez le va a llamar la atención, y de pronto es un tema que trato, pero quiero investigar un poco más. Yo en realidad veo más que una cosa de conspiración allí sobre el problema de la 5G, veo un problema económico entre varios intereses de multinacionales que están compitiendo no solo por esa tecnología, sino por otra serie de cosas que están allí. Ahora, no estoy diciendo que sea así, tengo que investigar y averiguar un poquito más, y sacar de entre toda esa cantidad de información y desinformación lo mejor. Entonces también tenemos que evitar, por supuesto, el exceso de credulidad y aceptar cualquier cosa, y eso es lo que nos hace públicos volubles, y eso hay que tener cuidado. Y es chistoso porque las personas hay veces que son escépticas a un tema, son supremamente, creen otras de una manera muy extraña,
O sea, no, el hombre no fue a la luna, pero sí todo el mundo se puso de acuerdo para generar un complot y hacer creer que se fue a la luna. Entonces me llama la atención que a veces es más difícil el complot que el mismo proyecto de ir a la luna, por muchas situaciones que podríamos en algún momento examinar en un capítulo exclusivo que me gustaría tratar, por supuesto, de las teorías de conspiración que tanto me encantan. Ya, pero bueno, vamos otra vez al propio pensamiento crítico. Entonces, si yo quiero ser un pensador crítico, debo al menos tener en cuenta estas 5 cosas. La primera es adoptar el pensamiento crítico como un sistema de evaluación de las ideas. Es decir, reconocer que este sistema o el pensamiento crítico me va a ayudar a evaluar las ideas que yo tengo. Ahora, eso no quiere decir que uno tenga que tener una tabla y todo el tiempo, cada vez que yo tengo una idea nueva, entonces voy y la paso por la tabla y saber si cumple o no. No es tan así, es una cosa mucho más orgánica. Lo segundo es reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos, que eso es un tema, solo ese tema es un tema para desarrollar luego para otra charla aquí y que espero desarrollar en un taller que quiero hacer igual como el que voy a hacer de los sueños para trabajar y quiero trabajar el tema de los sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque hay que saberlos reconocer y para eso hay que leer filosofía, gente que se ha dedicado a detectar esos sofismas, leer sobre psicología para ver cuáles son aquellos prejuicios que en la conducta operan, pero también leer mucho sobre algunos aspectos de lógica para determinar cuáles son aquellas falacias que aparecen y que nos hacen razonar mal. Entonces hay que reconocerlo también. También hay que identificar y caracterizar los argumentos. Es decir, así como detectamos lo falso, también saber detectar lo verdadero y reconocerlo. Eso implica que hay otro tema, el número 4, y es identificar las fuentes de información que me están suministrando. Es decir, saber evaluar esa misma información que me dan. En la Universidad del Valle yo daba unos cursos en filosofía y algunos estudiantes, tal vez porque la forma en que les enseñan es analítica y es muy interesante en la escuela de la Universidad del Valle, pero a veces le tenían miedo a cuestionar al texto y al autor, porque el autor era tan sagrado, o sea, Platón está allá, que cuando uno cuestionaba a Platón, dice, pero ¿cómo usted cuestiona a Platón? Platón es Platón, y yo, ¿usted quién es? Usted ni escribe en griego, claro. Entonces pensaban las personas que uno no puede evaluar. Ahora, cuestionar no es siempre para mal, sino es interrogar al libro, interrogar a la realidad, interrogar al interlocutor para poder establecer una realidad más amplia entre los dos. No es simplemente para combatir. Dani Campo, qué bueno, un saludo que entraste, bravo, qué bueno, que verte por acá. Bienvenida. Y entonces hay que evaluar esas fuentes de información, pero también hay que evaluar los argumentos. Es decir, la información puede ser muy buena y puede ser de una gran página, de un gran libro, de un gran autor, pero uno tiene que evaluar. Aquí venía el ejemplo que le estaba diciendo y es hay un tema interesantísimo en física fundamental que está surgiendo ahora y es acerca de la idea de un físico y un ingeniero computacional que ha sacado una posible teoría del todo y eso tiene dividida a los físicos en varias áreas. Entonces hay unos a favor, otros en contra y pues yo un poco ajeno al tema, pero me encanta leer sobre esto, me he puesto a leer y me llama mucho la atención la manera en que a pesar del conocimiento que se tenga sobre una materia, muchas veces la evaluación de ellas nos sesga mucho, una cosa que es importantísima y que tenemos que saber evitar y es el sesgo profesional y es pensar que un tema o un determinado tema yo lo explico única y exclusivamente con los términos de mi profesión y eso no es así. Es decir, para una cosa como la teoría del todo, si va a tratar del todo, yo creo que debe ser competencia de todos, ¿ya? Y debemos saber tener un lenguaje adecuado para poder regular en cada nivel de la complejidad que se está empleando allí una forma de participación mucho más amplia, ¿ya? Porque si, como plantea Wolfram, es de apellido Wolfram, el físico, esa es una verdadera teoría del todo, debería ayudarnos a explicar otra serie de fenómenos
en otros campos del conocimiento, que ese es el caso de mi interés, porque yo viendo el modelo me di cuenta que siguiendo las reglas que él establece, que las pone en una formulación lógica y después la pasa en un establecimiento gráfico, yo podría explicar el movimiento y la transformación de algunas culturas y cómo se desarrollaron y cómo devinieron y qué generaciones de símbolos y transformaciones se dieron. Pero se necesita muchísimo estudio y no solo de una persona, sino la participación de más. Pero debo evaluar los argumentos, no simplemente ver porque es una linda página, porque es un gran proyecto, asumir que es bueno. Como veo que hay veces algunos lo han hecho o al contrario lo han criticado en exceso sin darle la oportunidad tal vez de establecer y ver exactamente hacia dónde quiere llevar ese modelo. Entonces eso nos lleva a un punto que también algún día pienso tratar y es una excelente epistemología a la hora de tratar un tema y de conocer lo que queremos aprender, ¿ya? ¿Quién va entrando? Víctor López. Hola, un saludote, Víctor. Qué bueno saber de ti. Espero que te guste esto que estamos hablando. Veamos un poquito cada uno de estos puntos. El primero que dije era adoptar el pensamiento crítico como un sistema de evaluación de las ideas. Para eso hay que desarrollar una actitud que permita la entrada de más información, pero a la vez posibilite la detección de la calidad de esa información. Porque uno, como dice el famoso dicho de Bertrand Russell, uno debe tener mente abierta, pero no un cerebro que se caiga. ¿Ya? Es decir, hay que abrir la mente, pero eso no implica que debamos tirar por encima la buena lógica, ¿ya? Y pasárnosla por encima. La ciencia misma no está exenta de aprender de temas que sean muy raros. Hace poco salieron unos videos de unos objetos voladores no identificados en ese sentido, objetos voladores no identificados. Y son raros, no se saben. ¿Cuál es lo interesante de la ciencia? Que dice no sé, pero la ignorancia suele asumir y poner por encima y salen diciendo son extraterrestres. No, hay que saber, hay que investigar primero antes de hacer una determinación tan fuerte como el hecho de ser extraterrestres. Son objetos raros, no sabemos qué son, pero asimismo hay una cantidad de fenómenos en el espacio y en el cielo que no se conocen y que son supremamente raros. Entonces la ciencia no es que esté cerrada a eso, sino que hay que abrir la mente, pero hay que saber cómo abrirla frente a ese tipo de temas. Incluso tal vez sea uno de los temas que más adelante trato y les traeré una hipótesis muy llamativa en la tecnología militar que tal vez sea la verdad detrás de muchas de las cosas. No digo que lo sea, pero nos puede interesar y pueda que sea importante para eso. Hay que tener un escepticismo sano, ¿ya? Es decir, saber ser escéptico es saber preguntarse y cuestionarse diciendo, bueno, pero ¿será que esto es cierto? Ahora, no es dudar porque sí, ni establecer dudas en todo momento. Hay que tener algo importantísimo y eso nos falta a veces a muchos y hay que tener humildad intelectual y eso implica saber reconocer que cuando no se sabe, pues no se sabe y cuando no se es capaz, pues no se es capaz. Yo siempre en las clases cuando alguien me preguntaba es no sé, pero podemos investigarlo, ¿ya? Es decir, un docente siempre debe aprender a decir no sé, pero también dar la oportunidad de que quiere investigar más y que junto al estudiante pueden resolver el problema. Hay que tener libertad de pensamiento también para poder adoptar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nosotros, esa libertad de pensamiento es ese chispazo que nos permite saber que el pensamiento no puede ser atado bajo dogmas ni creencias, sino que al contrario debe tener la capacidad de saltar, de jugar. Pero ese juego, como en todo juego, tiene reglas. No se olviden, no es hacer por hacer ni creer por creer. La libertad tiene un riesgo y la libertad tiene un conducto. Entonces es reconocer eso, ¿ya? Es reconocer eso. Y por supuesto hay algo muy importante, es tener alta motivación. Una persona que no se crea su cuento, que no esté dispuesto a averiguar y entender, que se sienta triste con eso, no va a ser un buen pensador crítico. El pensador crítico en realidad se anima con la discusión. A mí me encanta y me emociona y yo creo que, ¿saben? Y el que me sigue en Twitter ve que yo caso pelean por ahí, porque me encanta discutirle a la gente y ver qué ideas me dan. Muchos me cambian mi pensamiento y eso es importantísimo y yo valido mucho eso y agradezco ese cambio de pensamiento porque me está aportando algo que yo no conozco. Dice Omar, algo ocurre con la palabra cuántico que es usado y hasta para vender masajes. En efecto, esa es una de las palabras
que si los científicos no definen de una manera divulgativa lo suficientemente bien, en un tiempo se va a volver el éter, se va a volver el flojisto de unos años, ¿no? Y es cierto, y es que la palabra cuántico lo utilizan para todo, masajes cuánticos, medicina cuántica, eh, no sé, en fin de cosas, ¿no? Muñecos cuánticos, lectura cuántica, y la quieren vender así para darle una credibilidad científica, cuando en realidad la mayoría de estas cosas son estafas. En el mundo actual, quienes saben de física cuántica se cuentan con las manos. Son 9, 10 personas y mucho. O sea, cuando las personas utilizan este como un adjetivo para calificar algo, en realidad muchas veces están hablando desde la ignorancia para darle una muletilla que valide aparentemente eso que están expresando. Yo les recomiendo, si quieren saber un poco más sobre eso, busquen a Brian Greene, el autor de El universo, se me olvidó ahorita el nombre del libro, eh, pero ese es un libro donde una de las partes la explica muy bien sobre la teoría cuántica, aunque él trata de la teoría de cuerdas, pero para poder llegar a la teoría de cuerdas hay que pensar la teoría cuántica, y él da una explicación muy interesante. Hola Juan, qué bueno, Juan Chávez, que llegaste por acá, un saludo compañero. Eh, entonces, debemos tener la capacidad de siempre investigar puntos de vista diferentes, de reconocer cuándo dudar de los méritos que tenemos de nuestro pensamiento y de nuestra investigación. Tenemos que tener la capacidad de darle la oportunidad a diferentes ideas y exponerlas. Eso implica generar debates, ¿ya? Ahora, hay que generar debates con altura, por supuesto, pero también hay que escuchar. Yo a veces, aunque no entiendo cómo se pueda pensar en el tierraplanismo, pero me gusta escucharlo porque hay veces la persona me está enseñando cómo él ve el mundo y por qué lo está viendo así. Y eso responde a muchas cosas y es una oportunidad de compartir información. Más allá del hecho de si lo refute o no, es el hecho de entender cómo otras personas entienden o no el mundo. Ahora, si la persona quiere un debate, se le puede dar y no le va a ir muy bien, por supuesto. Eh, pero es importante saber eso. Otro de los elementos que nombré es reconocer y evitar las barreras y los sesgos cognitivos. Entre los sesgos cognitivos hay unos que son barreras o limitaciones humanas naturales. Es decir, hay sesgos que nos salen por educación, porque no conocemos, porque somos ignorantes, y muchos de ellos no son intencionales, ¿no? Pero hay otras barreras del pensamiento que son claramente calculadas y manipuladas y por supuesto son intencionadas. Y eso hace que las personas manipulen un pensamiento con tal de seguir manteniendo una idea a fin de dominar a otros y de establecer un vínculo. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros examinamos esta creencia del terraplanismo y uno la ve, yo dice, bueno, pero sí, la Tierra puede ser plana, ¿no? Sí, yo veo y en efecto no puedo percibir la curvatura de manera inmediata, pero uno pone a examinar qué hay detrás de esa idea y resulta que los que hablan de la Tierra plana dicen que es que en realidad estamos en un domo y por encima de ese domo está Dios, y Dios es un ser antropomórfico, que es lo llamativo, un hombre además, y él regula todo desde allí, y es una bóveda donde están pegadas las estrellas, y yo digo, pero caramba, esta gente ¿en qué mundo anda? Y resulta que ahí viene un alegato para decir, no, es que, atención, el mundo es así de como lo definimos nosotros y no como lo ha dicho la ciencia durante siglos, pero es así porque es como Dios lo construye, y ellos no saben cómo es que Dios lo construye, pero afirman, efectivamente, es así. Y lo que la ciencia hace en realidad es un trabajo de Satanás para hacernos ver un mundo más amplio, donde ese Dios no existe y donde no se puede explicar por algo superior. Y yo digo, pero esa gente, ¿por qué más bien no piensa? Si el universo es más grande, más bien no es que es más grande nuestro Dios, o sea, un universo más inmenso, pues me haría pensar en un creador mucho más fuerte y más potente. No, ellos quieren ver y tener un Dios pequeñito, minúsculo, chiquitico, de acuerdo a sus categorías, un papá que le sostenga sus miedos. Y eso es triste en realidad. Ya es triste porque en últimas quieren trabajar con el miedo de la gente y hacerles ver que Dios es tremendamente limitado. ¿Ya?
Entonces, los sesgos que son limitaciones propias humanas son muy difíciles de evitar, aunque se pueden reconocer, pero los otros, que son ya claramente calculados o manipulados, tenemos que reconocerlos y detectarlos e identificarlos. Sesgos y barreras cognitivas hay por doquier. Eso es una selva completa, ¿ya? De sesgos, que los psicólogos, los filósofos, los lingüistas, los sociólogos, los antropólogos han identificado a lo largo de los siglos y de la investigación. Y prácticamente nosotros tendríamos, como les digo, algún día espero hacer un curso exclusivamente sobre los sesgos cognitivos para que los trabajemos y desarrollemos esto mucho más. Lo tercero que les mencionaba, para ya ir acogiendo ese pensamiento crítico, es identificar y caracterizar los argumentos. Nosotros tenemos que aprender básicamente que un argumento es una razón con una conclusión. Eh, Afirmo tal cosa de alguien, hago una conclusión, pero doy la razón de por qué es así. Ahí me están dando un argumento, ¿ya? Fulanito de tal es una persona peligrosa ya que es perteneciente a tal comunidad. Entonces yo ato la conclusión a la razón de él pertenecer a esa población humana para caracterizarlo como peligroso. Ahí me está dando un argumento y esos argumentos hay que cuestionarlos porque tenemos que saber si son así o no. También tenemos que darnos cuenta que hay que evaluar muy bien las fuentes de información. A propósito de este tema, la próxima semana, el jueves en la mañana, ya les traeré información. En la Fundación Universitaria Popayán me invitaron para que hable de esto, de cómo evaluar las fuentes de información en medio de todo este marasmo, de esta infodemia, como dijo la Organización Mundial de la Salud, que está ocurriendo en el mundo. O sea, cómo diferenciar la buena de la mala información. O sea, que va a ser creo que el jueves a las 3 de la tarde. Espero que tampoco se los lleve a que nos perdamos lo que vamos a trabajar la próxima semana aquí, pero que también me acompañen y si no pueden inviten a otras personas para esa fecha. Ya les informaré un poco más. Entonces hay que evaluar las fuentes de información y saber si en realidad son especulativas, si hay una distorsión de la información allí, si traen comentarios desorientadores o si hay una exageración en todo esto, ¿no? Y eso es importante. Para eso hay que revisar muchas cosas, pero básicamente debemos entender en cuenta la calidad de la fuente de la que estamos tomando la información. Hay que saber calificar las fuentes que nos dan, la reputación de la fuente. Y ojo, porque no solamente valen las revistas de orden científico, hay que saber, hay revistas de revistas. Y también la integridad de la fuente, qué tan consistente es la información que se publica allí. Por último, el quinto elemento de esto es que hay que saber evaluar los argumentos. Para eso, nosotros tenemos que preguntarnos constantemente si existen presunciones, conjeturas, si hay supuestos que deben ser garantizados allí para saber entender las afirmaciones que nos están dando. Pensar si el razonamiento que nos afirman es relevante y suficiente y también indagar si hay información que se está omitiendo. Es decir, me están argumentando algo pero olvidan otra cosa, que es tal vez lo más importante. Eso implica una investigación mucho más amplia, ¿no? Y sobre todo porque hay que evaluar mucho lo que se supone, que eso es un sinónimo en filosofía de aquello que se asume como dado, aquello que se asume como natural, aquello que pensamos que es así. Por ejemplo, una de las famosas frases que yo lo he escuchado a los mayores, sobre todo a los mayores, es cuando me dicen es que la vida es así. Y yo digo, pero ¿cómo así que la vida es así? O sea, la vida es así y hay que acomodarse a que la gente poderosa oprima a la gente de menos poder, porque la vida es así. O hay que tener malos gobiernos y como siempre hemos tenido malos gobiernos, no importa, no diga nada porque la vida es así. Resulta que no, la vida no es así, la vida es como nosotros la vamos haciendo y la vamos constituyendo y podemos cambiar esas formas. Para eso entonces, por eso necesitamos sensatez, necesitamos juicio, necesitamos buen sentido y necesitamos, por supuesto, saber evaluar todo eso. Ya para finalizar y para si hay alguna pregunta, quiero dejarle una recomendación antes de dar propiamente la mía y concluir lo que nos dice el filósofo Borja Santos Porras, que en una página muy interesante que se llama The Conversation, una página interesantísima donde hay una gran fuente de información
de muy buen periodismo. Él nos dice que en este momento que necesitamos poder ordenar nuestro pensamiento a pesar de estas dificultades y de estas condiciones que no solo nos tiene así este virus, sino lo que se viene en términos de la avalancha económica y de las condiciones sociales que pueden desarrollarse a partir de eso, es tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Y son 4 recomendaciones ya para finalizar que nos da. Uno, que hay que estar atentos a la lucha contra el hiperconsumo experiencial y la drogodependencia emocional, ¿ya? Es decir, nosotros como seres humanos somos dependientes, nos gusta el cariño, nos gusta la sexualidad, nos gusta el tener romance, el tener afecto. Pero atención, muchas veces cuando no logramos esto de manera natural con otro ser humano, lo buscamos y generamos drogodependencias emocionales con las cosas, con los objetos, con el excesivo consumo, y podemos caer en este momento en unas condiciones que vamos a comenzar la gente comienza a consumir productos ficticios. Esto lo va a curar, esto lo va a llevar si consume este producto que yo le vendo frente al COVID. Bueno, hay una cosa que sí los cura del COVID y es leerse este libro. Eso es así. O sea, usted lo lee y se queda sentado en la casa y no sale y se quedan felices sin el COVID porque van a leer muy buena poesía allí. Entonces, vender esas cosas, como diciendo eso los cura, eso emocionalmente a la gente le atrae mucho. ¿No vieron? Supieron, no sé, el caso de la pareja que apenas Trump dijo que se podía consumir o que deberían inyectarse ciertas cosas, la gente asumió que eso era cierto porque lo está diciendo el presidente. Atención, mucha gente le cree al presidente. Entonces se inyectaron y se murieron, ¿no? Y se inyectaron una lejía allí y se han muerto, porque la gente está dispuesta a consumir con tal de salir de este estado emocional negativo. Otra de las cosas que nos dice el filósofo es que hay que saber discernir, es el momento más preciso entre saber discernir de las amistades fuertes y las verdaderas. Es decir, en este momento se van a ver los amigos, se va a ver la gente que en realidad quiere estar contigo y que no quiere estar contigo, que te resalta ciertas cosas negativas tuyas o que te apoya, o que incluso también te haciéndote tus malos rasgos te va a ayudar a mejorar, porque no es solamente que le digan a uno lo bueno. Entonces, es el momento en el que muchas personas van a comenzar a entender en realidad quién le está ayudando en su propia vida. Lo tercero que nos recuerda el filósofo es que es el momento para distinguir nuestras circunstancias reales de las virtuales. Yo creo que por más que esto lo estemos haciendo a partir de esta tecnología maravillosa que tenemos aquí, en realidad la ayuda viene de la gente que está cercana a nosotros, por más que nos vayamos bien o mal con ellos. O sea, por más que hay veces nos llevemos a las peleas, que eso pasa normalmente en cualquier hogar, en cualquier casa. Pero en últimas tenemos que comenzar a tener que las circunstancias generan un filtro muy interesante para distinguir en realidad eso que llamamos virtual de lo real. Y ahora, no digo que lo virtual no sea real, es muy real, pero tiene otra condición y debemos aprender a emplearla también para esa misma realidad. Y lo tercero, que es muy importante, a pesar de estas cosas, aprender a, digamos, a esparcir, a generar, a llevar, así sea un poco difícil, felicidad. Esto es, no es forzar la felicidad, no es llevar una sonrisa si no la hay, pero sí saber que no es aumentando tristeza como vamos a salir de esta situación, y que a pesar de todo es una situación un poco graciosa, a pesar de lo irónica y a pesar tristemente de los muertos. Es muy irónico. A mí me llama mucho la atención que hasta en enero y finalizando el año uno decía, este es mi año, el 2020, venimos con toda y voy a hacer mis proyectos. Yo tenía grandes proyectos para este año y no pasó y no pasaron, y esa es la realidad. Y no debemos tenerle miedo a la realidad ni llorar, como decían los abuelos, sobre la leche derramada, sino comenzar a trabajar sobre lo que tenemos, ver lo que está sucediendo y no generar imaginaciones innecesarias, ¿ya? Y cosas que en este momento no nos van. Entonces, viendo esto, ustedes se van a dar cuenta que el pensamiento crítico nos puede aportar muchísimo. Ya para concluir, en última lo que les quiero decir es, apliquémoslo, busquemos entender esto.
y sobre todo que ayudemos a otros de una vez que hemos obtenido a también evaluar esas ideas, porque las personas cuando tienen ideas negativas, malas, equivocadas, en realidad no lo quieren hacer por mal, no lo quieren hacer porque sean brutos o brutas o porque no les gusta leer, sino porque tienen esquemas que para ellos son válidos, responden y muchas veces quieren compartirlos con nosotros, pero nosotros precisamente por ese amor, por ese cariño, tenemos que tener la capacidad de presentarles que puede estar equivocado y que en realidad deberíamos evaluar las cosas de una mejor manera. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones con todas las personas que están en el entorno para poder evaluar mejor en qué situación estamos, porque todos estamos en una situación muy dura y debemos nosotros no empeorarlas, sino mejorarlas. ¿Ya? Bueno, les recuerdo, ya para finalizar, el próximo domingo no sino que viene el 8. Voy a poner siempre los cartelitos aquí de Pablo y sus mundos. Ya tengo el taller Pesher de los sueños para el que quiera participar. Ya le diré cómo, me pueden escribir aquí al interno y después les diré cómo participar. Tiene un costo, ya les enviaré al que quiera la información. Y vamos a trabajar en dos momentos, uno en la mañana y otro en la tarde. En el primero trabajaremos la parte teórica y en el segundo la parte práctica, donde la persona que quiera entrar tiene que tener un sueño que quiera trabajar y examinar detenidamente. Esto en vista pues de ir generando otra serie de cosas. Después también al que le interese este tema también desarrollaré algo mucho más detallado para que comencemos a aplicar mucho más el pensamiento crítico. Así que pendientes. Y les tengo también más noticias después de carácter musical. Ya les voy a presentar a los grupos con mi empresa Génesis. Espero que les guste mucho la música de ellos, de Terram, de Charlie La Firma, al que le guste la música popular. También tenemos a Ami, que es una gran cantante. Va a estar Lila también, Lilo Rute, para presentarle su canción, cuento. Y también está Dision y hay muchos más cantantes y gente. Y quiero también explorar ese lado de apoyar y de entender y de ayudar a que los sueños de otras personas en términos artísticos también se desarrollen. Entonces, también en algún momento les mostraré un poco más de esa idea. También les recomiendo otra cosa, si quieren escribir, me pueden mandar por interno o cuando yo mande algún póster, qué temas les gustaría ver en Pablo y sus mundos que tratara para leer, trabajar. Pueden ser de arte, pueden ser de filosofía, economía, lo que ustedes consideren y les parezca bien. Les recomiendo también, otra cosa antes de que se me pasen, la próxima semana voy a tratar un tema para cerrar este asunto del COVID, para ya pasar a otra serie de cosas más adelante. ¿Y qué tema es? Es el tema en que voy a exponer 10 principios que yo considero debería tener un código internacional frente a las pandemias. Yo voy a exponer un escrito que hice y al que quiera se lo puedo pasar antes. Incluso quiero hacerlo como son breves, quiero pasarlo en varios hojas allí en un póster en Instagram, para que los lean y debatamos estas ideas. Y yo les voy a expresar, la leo y voy a expresar qué es lo que implica esa idea. Todo eso que para demostrar cómo se aplica el pensamiento crítico y generar proposiciones, porque la idea es que este documento se crezca, sea grande, y el que quiera aportar para eso, pues lo volvamos mejor y me apoyen si les gusta a presentarlo como una idea mucho más grande para que se desarrolle desde la ciudadanía, algo que me parece a mí los gobiernos deberían implementar a la hora de considerar al mundo, a las personas y a los habitantes. Porque no quiero, a pesar de mis limitaciones, en realidad, no quiero quedarme sin aportar en algo. Me gusta escribir, me gusta pensar y en ese sentido pues tengo mis instrumentos y son esos. Tal vez no sean los mejores, tal vez no sean los más importantes que se puedan tener frente a ciertas situaciones, pero me gustaría compartirlos con ustedes, compartir esos 10 elementos que están dentro de este código para leerlos, sustentarlos y que hayan ideas que a ustedes les importen y que se me hayan pasado a mí por alto y que crean que ustedes deban ser incluidas allí. O sea que si este tema les gusta, me acompañen para exponer más esos 10 principios de ese posible código social. Creo que va a ser, no me han dado todavía el link,
pero ya lo pasé para publicación en una página web que les gustó y me dijeron que en efecto querían publicarlo. Bueno, no sé si hay preguntas o cosas. Hasta aquí llega este en vivo. Espero les guste, les atraiga, que les haya llamado la atención. Y si tienen temas, como les dije, que les gustaría oír y que les explicara un poquito más, pues bienvenido a ese tema. Espero les haya gustado esta noche y un saludo enorme para todas las personas que estuvieron y que les invito a que inviten a muchas personas más a participar en los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Gracias. Chao, chao. Ya nos vemos.